Ok. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal, Aventuras en Foto y Video. En esta ocasión vamos a hacer una ruta pues sencilla, muy cerca para los amigos que vivan aquí en Guadalajara. Es una ruta que les llevará pues un par de horas pues, para distraerse un fin de semana, como es mi caso. Entonces vamos a hacer esta ruta que nos va a llevar pues por Huaxla, por El Arenal y Santa Cruz del Astillero. Vamos a hacer un recorrido off-road de estas tres poblaciones y pues algo muy sencillo, muy cerca de la ciudad. Se gastarán unas 3 horas, un par de horas nada más, pero pues ya eso es suficiente para distraerse. Entonces, acompáñenme a esta ruta. El problema aquí es que hay que irse hasta la izquierda, saliendo de esa gasolinería. Pero bueno, una vez que la tomamos, pues ya no hay problema. Esta carretera suele estar muy irregular debido a todos los camiones que llevan las cañas a los ingenios azucareros, como el de Ameca, el de Tala. La siguiente es la desviación que nos lleva a Tequila, pero no vamos a tomar esa desviación, sino que vamos a seguir derecho, vamos a tomar el paso a desnivel. Bien, aquí la carretera ha estado aceptable, se va poniendo menos uniforme conforme uno se va acercando a Tala. La carretera hasta el momento no tiene baches, tiene esos parches horribles que sobresalen y que hacen que no sea uniforme, pero no tiene agujeros, no tiene baches. Aquí se puede ver todos los remiendos que están en este carril. En este caso es mejor circular por el carril de la izquierda, que está menos parchado. Y nosotros pues ya vamos a llegar a la desviación que tenemos que tomar. Pues bueno, vamos a continuar por este carril. Bien, aquí ya tomamos la desviación rumbo a Huaxla. Está un
un poco cacariza la cinta asfáltica, no es muy uniforme que digamos. Ok, aquí hay que tomar esta parte que está demasiado en mal estado. De hecho, aquí hay unas vías de tren. Que ya no funciona, y en vez del tren hay un andador. Ah, no, ahí sigue las vías, pero pareciera que no funcionan ya. Y bueno, de hecho, ya llegamos a Huaxla. A la izquierda está la ex hacienda. Bueno, este camino por el momento está bastante uniforme. Vamos a ver más adelante cómo se pone, que debe de seguir siendo uniforme. No debe de ser tan complicado, excepto por los vehículos en un camino pavimentado. Y bueno, yo había visto que era de terracería, pero pues al parecer ya lo pavimentaron. Y pues bueno, apreciamos los paisajes. Yo había visto que este camino era terracería en el Google Maps, igual y ya no está tan actualizado, la última imagen que vi, pero no importa. Vamos conociendo ahí ese cerro con una nariz. Se ve chistoso cómo le bota ese chipote, que pareciera como, sí, como una carita, la frente, la nariz y la barbilla. Digo, pues tiene sus bachecitos. Hay que recordar que esta es una carretera pues secundaria. No esperaríamos que estuviera al 100. Y para ser una carretera secundaria pues está en bastante buen estado, a pesar de todos esos hoyos y baches que tiene. O sea, sí, pero podemos considerar que se encuentra en buen estado. Sí, lo que más me llama la atención es ese cerro con nariz. Qué bonito caballo.
ahora sí una parte con concreto hidráulico. Wow. Aquí para sacar algunas fotografías. Bueno, ahorita vamos a detener el video y continuamos en cuanto saque las fotos. Dado caso, mejor, bueno, sí, por aquí, subir por aquí, subir por aquí y salir por acá. No, yo creo que para aventuras, o sea, está bien, pero no,
ir por ahí, pasar, ir por allá. Bajé a ver cómo está el camino porque se complica. En la cámara creo que no se aprecia bien, pero aquí es toda una hondonada, está algo profunda. Fui a ver más allá cómo sigue el camino y pues se pone peor. Entonces aquí, pues bueno, ya se está haciendo tarde, ya van a dar las 4. Nuevamente no me quiero que me agarre la noche, entonces pues voy a dar media vuelta, mejor. Con más tiempo pues sí se podría hacer. No pensé que se fuera a complicar tanto el camino, pero bueno, mejor dar media vuelta. Esto es parte de cómo se va complicando el camino. Encontré una manera para saltear esta parte, pero luego la siguiente se pone peor. No es que no sea transitable, sí es transitable, pero pues me puede llevar más tiempo, hay una alta probabilidad de que me voltee, entonces mejor dar la media vuelta, es lo mejor. Miren. Pues vamos a darle la vuelta a la moto. A ver cómo sale el video. Y bueno, vamos a poner los guantes. Bueno, ahora misión, pues darle la vuelta a la moto. Porque aquí está muy inclinado. No se ve muy bien en el video, pero está inclinado. Entonces corría el riesgo de que la pata de cabra no sostuviera bien la moto y se fuera de lado. Ok. ¿Quién dijo que iba a ser sencillo? Bien, la moto está allí. Voy a deshacer el camino e irme por la carretera. Ay.
Bien, pues regresemos. Ahora sí que de poquito en poquito el camino se fue complicando. Este es el castillo del Tequila, una construcción muy sui generis. Y yo voy a dar la vuelta. Ah, no, por aquí todavía no. Llegamos.